Sus responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes y todos los que nos siguen por todos los canales de RCR, Twitter, @RCR750, mi cuenta de Twitter, @BJMC, la cuenta de Hugo Bravo, @HBravoJ, por Periscope, @RCR750, por RCR.tv, por TuneIn, por YouTube, bueno, y por todos los sitios, mecanismos, canales, tabacos especialmente conectados con RCR, cartas, tarot, el I Ching, por donde ustedes se puedan conectar. Nosotros estamos disponibles para compartir con ustedes este programa. Aquí se habla libertad, de hoy viernes 24 de enero del año 2020, día de San Francisco de Sales, el santo obispo y doctor de la iglesia que inspiró a todos los salesianos. Cuando se habla de salesianos es porque Don Bosco tenía en San Francisco de Sales su mayor inspiración, y bueno, entonces cuando tuvo que construir su congregación, pues lo hizo en honor a San Francisco de Sales. A todos los Francisco de Sales que conozco y que no conozco, vaya mi abrazo hoy en el día de su santo. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción a Wilipsa Arcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles César Artiaga, y hoy estamos con ustedes Víctor Maldonado, Hugo Bravo, y desde afuera pendiente de todo Jackson Vargas, que siempre está con nosotros allá afuera. Saludos, Jackson. Bueno, hoy es un día interesante, se fue enero para todos los efectos. Tenemos una circunstancia terrible. Yo creo que hemos cometido muchas veces el error de olvidarnos de la gente. La gente sigue padeciendo cosas. Mi pesar, mi duelo por esa terrible circunstancia que ocurrió anoche en un cañaveral cerca de la ciudad de Cagua, en el que lamentablemente fallecieron unos jóvenes, unos niños que estaban allí cuando el cañaveral probablemente cogió candela, quedaron encerrados en las llamas. Bueno, mi pesar, un abrazo a todos los que sienten dolor, pena y viven la ausencia de sus seres queridos. Y bueno, un abrazo a todos los venezolanos que estamos tan impactados por eso. Tan impactados como estamos también por unas pensiones, porque nuestros viejitos están cobrando $3.30 de pensión, y bueno, para eso tienen que hacer una cola insufrible. Y bueno, mi pesar por un país que está tan maltratado y tan desafectado. Y cuando esas cosas ocurren, uno tiene que voltear hacia la historia y preguntarnos si siempre fuimos así, si la política siempre fue tal y como la estamos practicando hoy. Y para eso nosotros hemos querido invitar al doctor Andrés Caldera, abogado, fue ministro de la Secretaría de la Presidencia, con ese apellido ya ustedes adivinarán que además hijo del doctor Rafael Caldera, quien hoy cumple 104 años de su natalicio. Se celebra, se conmemora 104 años de un líder fundamental. Yo creo que nosotros no podemos seguir haciendo dos cosas: desconocer nuestra historia y negar a nuestros héroes civiles. Y seguir insistiendo en que este país está hecho de una especie de epopeya en la que los militares son los que han marcado nuestro destino. No. Hemos transitado por el siglo XX, vamos hacia el siglo XXI, y en lo que correspondió al siglo XX, nosotros no podemos negar, sería un error negar la trayectoria, la imagen, el legado, la personalidad y el orgullo que en muchos momentos sentimos porque habían políticos como Rafael Caldera. Yo simplemente quiero compartir con el doctor Andrés Caldera, su hijo, una experiencia, un flash. Yo estaba muy pequeñito, pero muy pequeño,
mi papá me llevó al aeropuerto La Carlota en el momento en que el doctor Caldera venía con su gabinete ejecutivo en un día, el día de la aviación, no sé, y yo salí corriendo. O sea, a mí lo que me dio fue miedo, porque era precisamente la imagen del presidente, la imagen del poder civil que estaba allí, y mi primer contacto con la política fue de chirriquitico salir corriendo. Pero dos cosas más y ya con esto les doy la palabra. Yo estaba en segundo grado, estaba en un colegio que ya no existe. A mí me sigue pues no voy a decir la maldición, pero los colegios donde yo estudié ya no existe. Colegio Nuestra Señora de la Candelaria, que era un colegio parroquial de la Candelaria. Y entonces yo tenía un club de 3, porque como mi amigo Hugo Bravo sabe, yo más de 3 ya para mí empieza a complicarse mis relaciones sociales, ¿no? De un club de 3, creo que recuerdo el nombre de uno, Freddy, creo que el otro era Diego, pero ese no lo recuerdo tanto, y nosotros decidimos que ese club necesitaba un multígrafo, vaya usted a saber por qué, y escribimos, por lo tanto, se nos ocurrió escribirle a la primera dama, que en ese momento era Alicia Pietri de Caldera, su mamá. Bueno, escribimos, imagínate tú cuántas cartas recibiré y cuánta sorpresa tengo que un domingo que estoy en la misa del colegio, llega la directora, así, no sé, Consolación o lo que fuera, y llega y me dice, necesitamos hablar contigo, o con ustedes. Y era que la primera dama había respondido, nos había concedido una cita, y bueno, y la directora empezó a negociar con nosotros, que era lo que íbamos a pedir, porque a ella le parecía insólito que pidiéramos un multígrafo. Ella lo que quería era un equipo de gimnasia para la escuela, de eso de salto, de plinto, no sé, que como ustedes comprenderán, yo y el deporte siempre hemos estado muy distanciados. A mí me parecía también insólito que ella lo pidiera, pero fue un acto muy lindo. Yo fui al Palacio Blanco, fuimos 3 niños de la parroquia de la Candelaria, nos recibió la primera dama. Recuerdo que tenía unos perritos, recuerdo eso, porque es muy niño, imagínate, segundo o tercer grado, me regaló la foto oficial de la presidencia de la República. En mi presencia llamó a su esposo y le comentó el tema y mándame las fotos y no sé qué trae. Y la primera dama donó al colegio Nuestra Señora de la Candelaria un equipo de gimnasia que yo, por supuesto, no utilicé, no por nada, sino porque la gimnasia y yo y la gimnasia no somos ni nunca hemos sido buenos amigos. Ese era otro país. Era un país en donde los niños creían, confiaban, acudían al poder, si soñaban con que ese era el camino bueno, porque esa era la vía de lo público, de los sueños. Imagínense un niño de tercer grado que podía o que no podía soñar, segundo o tercer grado. Y también eran unos líderes políticos que en su momento eran gentiles, cordiales, practicaban por lo tanto la humildad verdadera, la sencillez, como parte de su agenda de lo público. Y bueno, digamos que a ese legado de esa generación de hombres públicos que construyeron, nos regalaron 40 años de vida en libertad, sin temor, sin miedo, con capacidad de soñar, y que hoy tenemos que de verdad reivindicar, porque en medio de tanta desolación como la que vivimos, muchas veces nosotros olvidamos que venimos de un pasado que alguna luz nos dio, que muchas cosas debemos agradecer, y bueno, en eso no hay que ser tan mezquinos como algunas veces se logra hacer, de negar en que en esto la presencia, la vigencia, la participación, el esfuerzo, la vida de Rafael Caldera tuvo muchísimo que ver, y por eso hoy le damos la bienvenida a Andrés Caldera, que estamos hoy pues en los 104 años, 103 o 104 años del nacimiento del doctor Rafael Caldera. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por esa bella introducción a este programa y por la invitación, porque yo creo que hablar de historia es importante para hablar del futuro. Si nosotros no conocemos nuestra historia, y más nuestra historia contemporánea, vamos a equivocarnos en el proceso de reconstrucción de Venezuela y de recuperación de nuestra democracia, de la democracia de esos 40 años que tuvimos.
claro, están recientes y a veces dentro de la polémica política, que siempre es dura, nosotros estamos acostumbrados a eso, se dicen cosas, se insultan, se plantea, pero lo importante es la verdad, es aclarar la verdad. Y comprender el siglo XX venezolano sin la figura de Rafael Caldera es imposible, porque Caldera empieza en el año 36, a los 20 años, aflora pues en la vida política, escribiendo unos artículos en el Universal sobre lo que debía ser una legislación laboral. Y el doctor Diógenes Escalante, que era el ministro del Interior, lo llama, impresionado por los artículos, pensando esto es lo que tenemos que hacer, y se queda loco al ver que tenía apenas 20 años de edad. Entonces lo iban a nombrar director, lo nombran subdirector de la Oficina Nacional del Trabajo, que es la que elabora la primera ley del trabajo de Venezuela, que era muy avanzada para su época en el mundo en ese momento. Pero Caldera irrumpe ahí en la vida política y está hasta que se acaba el siglo XX prácticamente, que es cuando le entrega la presidencia de la República a Hugo Chávez en el año 99. Entonces, entender qué pasa en el siglo XX sin la figura de Caldera es imposible. Nosotros estamos haciendo un trabajo a través de una fundación que se llama Tomás Liscano, que era el nombre de mi abuelo. Mi abuelo fue el tío de mi papá que lo crió y no tuvo hijos. Y mi papá se empeñó en que el nombre de él se conservara, que era una manera de perdurarlo, pues. Y entonces hacemos el trabajo equivalente a la Fundación Rómulo Betancourt, que ha hecho Virginia Betancourt, un excelente, extraordinario trabajo. Pero nosotros hemos estado ya, como entramos en otra época posterior, en la etapa virtual. Entonces hemos ido construyendo la primera biblioteca presidencial virtual en Venezuela, que está al acceso de todo el público y es www.rafaelcaldera.com. Ahí pueden encontrar discursos, conferencias, artículos de prensa. Caldera, por ejemplo, escribió toda su vida, salvo los 2 periodos presidenciales. De resto siempre escribió para la prensa y en esos artículos... ¿Cómo se llamaba su columna? ¿Su columna? La fue cambiando, o sea, ya al final de su vida se llamaba Reflexiones desde Tinajero, pero siempre fue cambiando los nombres. Los primeros artículos los escribe en el Universal, en esa época del 36, pero después fundan el periódico El Gráfico, en la época de la dictadura, bueno, primero en el 45, el 48, la época del trienio Adeco, y escribía los editoriales del Gráfico, pero siempre escribió. Entonces está toda la historia de Venezuela, de lo que transcurrió a través de todos esos años y el pensamiento de él. Bueno, es interesantísimo. La verdad es que usted acaba de recordar... ¿Por qué no nos tuteamos? Bueno, Víctor? nos tuteamos de una vez. Sí, de una Acaba vez. de recordar algo que fue muy importante. Yo conocí también al Caldera preocupado por la ley del trabajo. No por la primera, sino por la reforma a la ley del trabajo que él la cometió. Yo estaba en un gremio empresarial en ese momento y yo vi, de nuevo, esa era otra forma de hacer política, al senador Rafael Caldera ir una noche cualquiera a un gremio empresarial, esa era Fe de Industria de aquella época, a presentar y a discutir, a debatir su reforma del trabajo, y me llamó mucho la atención su puntualidad. Recuerdo también la imagen, saca su reloj del bolsillo, no era de esos relojes de cadenita, lo saca y lo pone, y él, digamos, respetó el tiempo de su intervención y respetó, por supuesto, también el tiempo del debate. Bueno, era otra forma. Creo que al regreso deberíamos de conversar precisamente deberíamos conversar sobre esta forma de aportarle al país a través dejarle como legado una reflexión sobre el trabajo que fue muy útil y que después lamentablemente fue destrozada por la última ley del trabajo, la ley del trabajo de Chávez, agonizante y lleno de morfina. Pero bueno, vamos primero al corte de este momento y después regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Simón Bolívar, libertador de 5 naciones. Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos,
libres de gluten, libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, volvemos bien. Aquí se habla libertad con nuestro invitado especial en ocasión de los 104 años del natalicio del presidente Rafael Caldera, su hijo Andrés Caldera, que es abogado, fue ministro de la Secretaría de la Presidencia. Pero Hugo, ¿qué es lo que ibas a comentar? Quería, bueno, primero que nada, como todos los viernes, agradecer la invitación, Víctor, a acompañarte aquí en el programa, a la audiencia y en este caso particular al doctor Andrés Caldera, que nos está acompañando. Nosotros estamos haciendo, desde que arrancó este año calendario, Andrés, que es el centenario de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, estamos trayendo pensamientos, reflexiones que yo creo que calzan para algunas de las cosas que me parece interesante que pudiéramos conversar, ¿no? El pensamiento que traje hoy habla Juan Pablo II de la familia, está llamada a ser templo, o sea, casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura, una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración. Yo leí eso y leyendo ahorita del libro que acabas de comentar, que se presentó para el centenario del natalicio de Caldera hace 4 años, que Rafael Caldera con orgullo de ser venezolano, yo releí las palabras que tú hiciste en ese evento. Y tú destacabas 3 aspectos de la vida de Caldera que a mí me parecen interesantes, los cuales creo que deberíamos de conversar porque son ejemplos de vida, referentes que tanto necesitamos en este momento. Tú destacabas en primera instancia su compromiso cristiano de católico militante y obviamente hablaba de lo que es la política, la visión de la política como un servicio, no un servicio, sino un servicio, y obviamente lo que implica la vida privada. El segundo aspecto que destacabas tenía que ver su calidez en la relación familiar. Ahí conecta con este pensamiento de Juan Pablo II. Y tercero, su inmenso amor para Venezuela. Esos tres aspectos que tú destacabas en tu discurso, que detallaste más y ahorita nos vas a conversar un poco más, no son menores. Me parece que son importantes y son muy alcanzables y acercan a la figura de Rafael Caldera también con los venezolanos, porque hay que ser muy sinceros, por lo menos me parece a mí que por momentos puede parecer una figura muy avasallante, que lo era sin duda, por todo el conocimiento, la experiencia, el liderazgo, pero también era un ser humano, digamos, que tenía unas creencias muy fuertes, que tenía una familia a la cual se debía y amaba a su país, como todo el resto de los venezolanos por lo general hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería, y hablando de Juan Pablo II, si tenías algún tipo de ¿cómo se llama?, de anécdota, porque sé que existe una relación cercana a ellos, que tú pudieras referirnos, y obviamente también en otro punto de vista, qué significaba ser miembro de esa familia, donde obviamente un pilar fundamental, como lo acaba de decir Víctor, era doña Alicia Pietri de Caldera. Una familia donde tuviste a tu padre salir de su casa, ir a la casa presidencial, estar 5 años, volver a su casa, volver a su trabajo, el escritorio Liscano, que entiendo que hoy por hoy pervive, o sea, es donde él trabajó, volver a ir a la presidencia, volver a ir a la casa presidencial, volver a su casa, ¿no? ¿Qué significa eso en tu experiencia que nos podrías compartir? Bueno, fíjate, Caldera era un hombre de fe, pero de fe robusta, o sea, no era un hombre de exhibirla, ni de estar en rezos permanentes, sino era un hombre que practicaba en su vida diaria, en su manera de ser, su compromiso cristiano. Era una persona que lo que te decía lo hacía. Era difícil sostenerle la mirada porque si había una cosa, por ejemplo, que él no toleraba, era la mentira, pues el que no le dijeran la verdad. Y por eso fue siempre un hombre recto y frontal en sus posiciones. A veces la gente le desagradaba o no, pero es que no fue nunca un hombre de combinaciones escondidas ni de conciliábulos. Siempre fue frontal y directo. Esa fue su manera de ser, pues, ¿no? Y en la vida fue un cristiano integral, pues, ¿no? O sea, él entendió su fe como un mecanismo para servir a los demás y la política como la manera más excelsa de practicar la caridad. Y claro,
desde muy joven militó en la Juventud Católica. Entonces, la primera vez que va a Roma, que tiene apenas 17 años, 16, 17 años, a un congreso de estudiantes universitarios, allí conoce a una cantidad de gente de América Latina que después van a fundar los partidos demócratas cristianos. Ahí León XIII les hace un discurso sobre el compromiso de los cristianos en política que los impulsa pues a realizar en sus países lo que eran los conceptos venidos de la doctrina social de la Iglesia. Pero nunca fue un tipo, digamos, a pesar de que lo indilgaron como si que era curero, porque era un país en el que él creció muy anticlerical, muy distinto al que vivimos hoy en día, donde la Iglesia Católica tiene una respetabilidad grande y es muy aceptada y muy querida. En esa época era tremenda a veces las agresiones que habían, y para ellos que empezaron en política no fue fácil, pues. O sea, Caldera forma parte de la Federación de Estudiantes de Venezuela y se separan de ellos porque aprueban en la Federación de Estudiantes la expulsión de los jesuitas y de todas las órdenes religiosas del país. Entonces allí comienza la Unión Nacional de Estudiantes. Pero lo que quiero decir es que era un hombre íntegro. Pues yo cuando él murió, yo dije, era un palo de hombre, porque realmente era un tipo recto, pues, ¿no? O sea, discutir con él era estar seguro de que lo que él estaba diciendo de verdad lo creía y lo decía. Entonces tuvo una relación por su vinculación con la Iglesia Católica con muchos papas. Y él decía que había conocido muchos papas, pero nunca había llegado a tener la cercanía y la amistad que llegó a tener con Juan Pablo II. Tú me preguntabas una anécdota, yo tengo muchas, pero yo estaba estudiando en París, haciendo estudios de posgrado, y él me invitó en 2 oportunidades a Roma, me mandó el pasaje para que lo acompañara varios días que estaba en Roma, y por supuesto las veces que estaba en Roma siempre tenía una audiencia privada con el Papa, con Juan Pablo II. Yo lo acompañé a una que me impresionó mucho porque él le plantea al Papa: Santidad, ya la encíclica Populorum Progressio va a cumplir 20 años y yo creo que hace falta una nueva encíclica para entender lo que es la necesidad del desarrollo de los pueblos subdesarrollados. Y le hace toda la exposición y el Papa se pone las manos en la cabeza y dice: quizás su visita es providencial, una nueva Populorum Progressio. Y sale la encíclica Solicitudine Rei Socialis, que el Papa le decía, esa es su encíclica, le decía a Caldera, ¿no? Y entonces lo invita a hablar en la conmemoración de los 20 años de la Populorum Progressio en el Vaticano, que fue una cosa excepcional. A mí mi papá me invitó, pues yo no me voy a perder esto. Además, yo quería mucho a mi abuela, tú que hablas de la familia, que fue la única abuela que conocimos, porque la verdadera madre de mi papá murió cuando él tenía 2 años y medio, o sea, murió de un cáncer a los 33 años. Y lo cría su tía materna, que tenía 1 año de diferencia con su madre, que era María Eva Rodríguez Rivero de Liscano, que fue una mujer excepcional, pues extraordinaria. Yo la quise entrañablemente. Y entonces yo lo que pensaba era la emoción de mi abuela de ver a su hijo allá, que entra con el Papa y hace el discurso de los 20 años de la Populorum Progressio, que son honores que muy pocas veces se ha concedido en el Vaticano a seglares. Y bueno, esa amistad después, yo te digo, yo le oía cantidad de obispos que me contaban, entre ellos el cardenal Urosa, por ejemplo, me decía que a veces cuando iban a presentar el informe al Papa les preguntaba: ¿y cómo está el doctor Caldera? Tenían una gran amistad hasta el punto de que yo le oí decir al Papa: tú eres mi hermano mayor, me decía. Es mucho decir. Mira, hablando de imágenes, cortico, porque antes del corte. La imagen del presidente Caldera, viendo cómo Chávez juraba sobre la moribunda Constitución, fue su entrada temprana a un siglo XXI venezolano convulso, donde todo lo que él había sembrado en política, que es los 40 años de la democracia que surgen a partir del Pacto de Punto Fijo, se desploman. ¿Cómo vivió el presidente Caldera su postpresidencia, luego de haber entregado la banda presidencial? ¿Con qué nivel de perplejidad probablemente frente a lo que estaba ocurriendo? Bueno, para él fue muy duro, sobre todo porque siempre habló del mito de Sísifo,
que es la historia del hombre que sube la piedra a la montaña y se le rueda y la vuelve a subir y se le vuelve a rodar. Siempre habló de eso, y entonces la sombra del militarismo y del mesianismo siempre estuvo presente sobre los 40 años de democracia venezolana. Te aseguro que a ti te pasó igual que a mí, oír siempre hablar a gente de derecha o de izquierda diciendo aquí lo que hace falta es una bota que ponga orden, una bota militar. Con Pérez Jiménez sería mejor. Eso lo teníamos permanentemente encima. Yo creo que uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer es que la gente aprenda realmente lo que es la democracia y a vivir en democracia. Pero fíjate que él ya estaba avisado que Chávez iba a hacer algo raro en el juramento, porque ya le había dado la Corte la luz verde a su proyecto de constituyente. Caldera había dicho muchas veces que para hacer el proyecto de la constituyente había que reformar la Constitución del 61 primero, no se podía violar la Constitución. Eso existen suficientes discursos de él. Incluso tú comentabas hace un rato los 6 años que estuvo presidiendo la Comisión de Reforma de la Ley del Trabajo. Él estuvo 3 años, desde el 89 hasta el 92, presidiendo la Comisión de Reforma de la Constitución. Y cuando presentó el proyecto de reforma al Congreso, dijo: para poder hacer una constituyente hay que primero reformar la Constitución, no se puede violar el orden constitucional. Y el gran error, a mi manera de ver, que se comete con Chávez, no es solo llevarlo a la presidencia de la República, porque bueno, se ha podido equivocar todo el país eligiéndolo, sino haber violado el orden constitucional de 61. Porque si no, Chávez hubiera tenido que gobernar con el Congreso que había sido electo en el 98, donde él estaba en minoría, como le tocó a Caldera las 2 veces que fue presidente gobernar en minoría. Hubiera tenido que negociar con el Congreso, que dialogar con el Congreso, hubiera tenido el balance normal de la democracia, de los controles que establece la democracia, lo que llaman los americanos los check and balance. Sí. Y no hubiera podido hacer la locura de lo que comenzó a hacer con la constituyente, con el cuento de refundar la República, de hasta llegar a cambiarle el nombre al país. Pues, o sea, lo que faltó fue que nos cambiara el himno nacional. Volteó el caballito y todo, y eso porque no le dio tiempo. Bueno, eso no hubiera durado 5 años en la presidencia. Si hubiera sido un mal presidente, pues a los 5 años hubiera terminado su presidencia y punto, pues si hubiéramos mantenido el orden constitucional. Pero le dimos esa luz verde, y eso para él fue terrible. Hay una carta de él frente al referéndum ese que se convocó en el año 99 para consultar sobre la constituyente, donde él dice por qué él se abstiene y no participa y no está de acuerdo, y dice: no se señala cuál es el proyecto de constitución que se quiere imponer, pero sí se ha dicho claramente que se quieren eliminar 2 cosas muy importantes que en América Latina han costado mucha sangre y mucho sudor, que son el apoliticismo de las Fuerzas Armadas y la no reelección, que en Venezuela estaba por 10 años establecida, pues la no reelección. Entonces, cuando él no le traspasa la banda a Chávez, fíjate que él rompe la tradición, porque Betancur se la pasó a León, y León a Caldera, Caldera a Pérez, Pérez a Herrera, etcétera. El primero que no se la pasa directamente es Caldera a Chávez. Es su manera de protestar frente a lo que él sabía que venía. La cara, por supuesto, como tú lo dices, es un poema. Pues. O sea, cuando la gente dice que estaba muy contento por el triunfo de Chávez, yo creo que con la cara lo dice todo. Es muy difícil que la cara lo dijera. Pero el terror de lo que él veía era la repetición de los errores del pasado. O sea, volvíamos nuevamente al pasado. Mira, hay un discurso de él que está en la página web nuestra, que hace en el aula magna de la UCB, a un mes del golpe del 92, del 4 de febrero, donde él dice: la solución tenemos que encontrarla dentro de la democracia. Y es dentro de la democracia donde están los caminos para resolver los problemas. Por eso esa lucha por hacer la reforma constitucional, que como tú bien dices, era una labor que además realizaba no como presidente, sino como senador vitalicio. Sí. Cuando eliminaron los senadores vitalicios, cometieron un gran error a mi manera de ver, porque le quitaron a los expresidentes la oportunidad de tener una tribuna para seguir sirviendo al país. Ya no tenemos expresidente. Bueno, ahorita no tenemos. Porque pero esto es muy importante. Perdóname que me extienda a veces, pero Caldera es muy importante. Pero vamos un momentico al corte de las noticias con la voz que enamora y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El CICPC confirmó 11 fallecidos y 2 jóvenes en cuidado intensivo tras el devastador incendio registrado en un cañaveral en Cagua, estado Aragua. Luis Isquiel, abogado penalista y criminólogo, afirmó que hay una serie de indicios que relacionan el régimen de Nicolás Maduro con el terrorismo internacional. Si recuerda, creo que fue el año 2017, donde un funcionario de la Embajada de Venezuela en Irak había denunciado la expedición de cientos de pasaportes a través de la corrupción, y que muchos de esos pasaportes terminaron en manos de terroristas porque no les importaban a los que tenían estos pasaportes venezolanos allá en Irak quiénes eran los receptores de los mismos, y lo que importaba era el pago que se hacía por ellos, y que muchos de esos, repito, terminaron en manos de gente de Hezbollah, por ejemplo. Textualmente estuve revisando unas declaraciones y señalaba eso. También eso lo podemos concatenar con declaraciones del diputado Américo de Gracia, señalando que en el arco minero hay presencia también de Hezbollah y que se les estaba permitiendo explotar el mineral torio y también el coltán. Pocas posibilidades de lluvias se esperan en las próximas horas en gran parte del país. En internacionales, 13 muertos y 10 desaparecidos dejó un fuerte temporal en España. Y en los deportes, la Vinotinto Sub-23 enfrenta esta noche a Ecuador en su segundo compromiso del preolímpico de fútbol de esta categoría. 11:34. Continúen con Aquí se habla libertad. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTherap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos en Aquí se habla libertad, conversando en homenaje a los 104 años del nacimiento del doctor Rafael Caldera, que fue presidente de la República 2 veces, fue el que le legó a la democracia venezolana la legislación laboral, un constituyente conspicuo, excelso. De hecho, le comentaba al doctor Andrés Caldera en off que el compendio más importante de análisis constitucional venezolano era un libro homenaje a Rafael Caldera, por algo sería. Digamos, hay muchísimas, era un constructor de Estado. Por supuesto, nadie va a decir que fue perfecto, de eso no se trata, pero nuestra democracia
el proceso de modernización y la construcción de un país con derechos, está en este caso muy vinculado al legado del doctor Rafael Caldera. Entonces tenemos, por un lado, un hombre de familia, tenía familia, la familia Caldera estaba allí, a la luz de todos, y sigue estando, creo que 3 hijos varones, ¿no? Murió Alicia, mi hermana. Y bueno, lamentablemente, pues pero niña, quedamos 5. Quedan 5. Sí, éramos 6. Eran 6, quedan 5. Por supuesto, la imagen de la mamá en funciones de Estado. Era la presidenta en ese momento. La primera dama era la presidenta de la Fundación del Niño o su equivalente en ese momento. Tenemos también el hombre de Estado que se vincula con los jefes de Estado y con los que en ese momento marcaban la pauta. Estábamos hablando de Juan Pablo II, pero fue presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, un factor muy importante de la democracia cristiana internacional. Pero todo eso, simplemente para hacer la pregunta, era un político que tenía que trabajar. ¿En qué trabajaba? O sea, cuando era presidente trabajaba como presidente, cuando era parlamentario trabajaba como parlamentario, pero ¿qué otras cosas hacía el doctor Caldera para mantener a una familia de 6, más su mujer, más todo lo que significaba mantener a una familia? Bueno, era abogado y profesor universitario. Enseñaba 2 materias en las 2 universidades, en la Central y en la Católica, Derecho del Trabajo y Sociología Jurídica. Por eso yo digo que realmente era un monstruo como capacidad de trabajo que tenía, pues tenía una disciplina enorme, porque aparte de eso era bellista, entonces fue director de las obras completas de Andrés Bello y trabajó con Grases mucho en todo lo que Bello ha significado y significa. Pero el escritorio Liscano, que tenía el nombre de mi abuelo Liscano, Tomás Liscano, que ejerció toda su vida, fue un gran abogado, fue presidente de la Corte y fue presidente del Colegio de Abogados, fue presidente de la Academia de Ciencias Políticas. Él ejercía con él. Ahí estaban también, por ejemplo, Lorenzo Fernández y Víctor Jiménez Landines, formaban parte del escritorio. Y él siempre consideró que la política no era una profesión como tal, pues, ¿no? Sino era una actividad a la cual uno se dedicaba por vocación, por servir al país. Pero la verdad es que si tú te pones a ver lo que significa construir un partido político, o sea, hacer crecer un movimiento político, por eso muchas veces que dice Caldera fue candidato no sé cuántas veces, claro, porque el partido iba creciendo desde la primera vez que aparece como candidato en el año 47, donde tiene 31 años, frente a una figura como Gallego, que se sabía que obviamente ganó con el 80% de los votos, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Y la siguiente vez lo que iba era haciendo crecer un movimiento político. Y entonces teníamos un padre que todos los fines de semana estaba en el interior recorriendo el país. El país lo recorrió de arriba abajo, los Andes a mula a veces, porque no había carretera. Y teníamos al lado una madre extraordinaria, que fue muy dedicada a nosotros, que nos hacía sentir la presencia del padre permanentemente, o sea, nos hacía compartir su vida, nos hacía entender qué era lo que él estaba. Por eso nosotros todos discutíamos de política y en las reuniones los domingos, que eran las reuniones que almorzábamos, las discusiones eran muy intensas. Mi papá cuando era presidente decía, ¿cómo yo no voy a saber manejarme con la oposición si la oposición más grande la tengo en mi casa? Decía, ¿no? Por las discusiones que se armaban los domingos. ¿Quién es el más político de todos ustedes? Yo creo que todos somos políticos. O sea, hasta Rafael Tomás, que dice que no es político, es político. O sea, yo creo que eso lo tenemos todos en la vena, en la sangre, pues, ¿no? Por eso, porque mi mamá fue muy inteligente, pues nos hizo compartir su vida. Y claro, cuando llega a la primera presidencia, ella asume la responsabilidad además enorme, porque doña Menca de Leoni era una gran figura, era una mujer con una soltura frente a las cámaras, además con un carisma muy grande, y mi mamá era muy tímida. Entonces le costó mucho el esfuerzo de enfrentar las cámaras y la televisión y tener que hablar en público, etcétera, pero demostróse una gran gerente. Agarró el Festival del Niño, que era como se llamaba en esa época, la Fundación Festival del Niño, hizo el plan vacacional que movió niños. Bueno, yo me he encontrado con gente, Víctor, como Henry Falcón, por ejemplo, que me contó que él fue niño del plan vacacional, que lo llevaron en el plan, o Vladimir Villegas, por ejemplo, fue niño del plan vacacional, imagínate tú. Bueno, es que era un plan muy extendido. Bueno, era muy extendido. Hay algunos errores que se cometieron, obviamente. Bueno, imagínate, fueron 105,000 niños que movía
premiándolos por los mejores estudiantes. Pero mira, esa es otra forma Bueno, de la política de esa época que hay que rescatar. Yo vivía en ese momento en Catia, en la urbanización Simón Bolívar, la vieja Ciudad Tablita. Allí estaba la Fundación del Niño. Y la verdad es que todos los niños de los sectores populares nos sentíamos con derecho, o sea, era cercana la oportunidad de recorrer el país, que además tenía una visión muy linda detrás. Uno conocía Venezuela, recorrer el país con seguridad, por cuenta del Estado. Todo eso requiere, por supuesto, una gerencia, pero además tiene detrás una forma de concebir el país muy generosa y sin ningún tipo de contraprestación como la que ahora tiene uno que vivir. Cree en esto, vota por esto, no, para nada. Era un programa de Estado a favor de los niños. Y luego está el Museo de los Niños. Bueno, pero ¿no? es que fíjate que termina la primera presidencia y mi papá dice, Alicia ya no puede volver a hacer nada más ama de casa, porque después de toda la experiencia que ha tenido... No pudo volverla a meter en la casa. No, es que se va a sentir inútil, pues simplemente más manejando la casa, porque es que demostró una capacidad gigantesca. Y entonces tenía la idea del Museo de los Niños, y el primero que la apoyó y que estuvo detrás de ella, empujándola, que tardó años en lograr concretar la idea, pues arrancó en el año 74 y el museo se abre en el año 82, porque no conseguía el sitio, el apoyo, pues fue el presidente Herrera después el que la apoyó y le ayudó a encontrar el sitio, que es donde funciona actualmente el museo. Pero demostró una enorme capacidad de servicio. Te advierto que yo creo que en parte, por supuesto, por el vínculo con Caldera, pues Alicia se casa a los 17 años de edad con Rafael Caldera, ¿no? Entonces que buena parte de su educación la recibe en la vida con él, pues en compartir con él. Pero también su papá, mi abuelo Andrés Pietri, que fue un médico, fundó en Venezuela, fue la primera iniciativa de tipo privada de una beneficencia en Caracas, que fue el Instituto Simón Rodríguez, creado para gente de clase media baja y de gente humilde que pagaba muy modestamente los costos de operaciones donde tenía los mejores médicos de Caracas. Fue una experiencia tremenda y yo creo que eso en buena medida influyó también en el sentido de Alicia. Yo cuando tú te refieres a esa Venezuela, yo digo mucho en mis análisis a veces en las universidades, cuando la gente me pregunta, los jóvenes, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos aquí? Yo digo, mira, nosotros nos formamos en esa Venezuela, en una Venezuela austera, donde el valor del trabajo, de la familia, de la idea del progreso, donde el concepto de los fundadores de la democracia era la necesidad de salvar las diferencias sociales enormes que había y que hay en América Latina para crear una gran clase media que fuera el sustento de la democracia. Y por eso hubo todo ese esfuerzo de invertir el dinero del petróleo en educación, en salud, en infraestructura. 100.000 casitas. Bueno, en electricidad, en agua potable, o sea, en darle la oportunidad. Pero te termino la idea. Y yo creo que desgraciadamente lo que nos desquició en el país fue la primera bonanza petrolera. Así es. Que nos volvió como locos y nos cambió un poco los valores que teníamos los venezolanos. Y nos hizo un daño peor, que fue la introducción del factor inflación, que es el peor castigo para la gente de la clase media. Es que lo tenía en agenda. El Caldera, el primer gobierno, es el último presidente de la República que tiene que lidiar con el petróleo en manos de las empresas privadas. Entonces tenemos al Caldera el primer gobierno y al Caldera el segundo gobierno que tiene que lidiar con el desmadre de la economía petrolera en manos del sector público. Pero tengo una anécdota. Mi abuela materna, mis abuelos maternos son del páramo El Zumbador en Auyamala. Antes del 69, antes de los 70, cuando yo iba para allá, ese era un páramo donde mis abuelos vivían en una casa de bareque sin luz. Por supuesto, eso estaba lleno de fantasmas, para aquí, por todos lados. O sea, la narrativa que yo tengo de niños es fantasmas, aparecidos, ánimas en pena, etcétera, etcétera, detrás del fogón. Y es en el gobierno de Caldera, porque es que hay que contarlo, es importante contarlo, a través de la Dirección de Malariología, que se hacen casitas de bloque, se mete luz, desaparecieron los fantasmas, por cierto. Entonces, fue un salto cuántico en el último lugar de Venezuela, en el páramo El Zumbador, en la Auyamala, más allá de Cordero y antes del Cobre, por la carretera panamericana, llegó la civilización. Llegó con todas sus ventajas.
fueron obras masivas además, porque no es que mis abuelos eran preferidos ni nada de eso, masivas de un gobierno que tenía un proyecto político a favor de un país que tenía un proyecto político a favor de la gente y que independientemente de quién era el presidente, había una continuidad en ese proceso de modernizar un país que esa generación, la del 28 y la del 35, recibió de manos de Gómez un país por hacer, con recursos, pero por hacer. Pero vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Volvemos con el final de Aquí se habla libertad, hoy viernes 24 de enero, celebrando 104 años del nacimiento del doctor Rafael Caldera, constructor de nuestro siglo XX y de quien estamos revisando, recordando su legado en lo mucho y en lo poco. Yo tenía un par de comentarios, Víctor y Andrés. Yo sé de una anécdota de un ícono de la ciudad hoy por hoy, fue rescatado por Alicia Pietri Caldera, y es la esfera de Soto, que muy poca gente conoce. Básicamente estaba tirado, arrumado, no sé si era en la Casona, en qué lugar específicamente. En la Gobernación de Caracas. En la Gobernación de Caracas. Vio que esa obra que estaba ahí, la recuperó básicamente, habló con el artista, toda la historia, y la colocaron ahí. Es uno de los íconos de hoy por hoy. Un programa que se llama Un Parque para mi ciudad. Un cariño para mi ciudad. También sé que hay un libro que recopila todas las fotos y cómo quedó la casona. Entonces sería interesante ir ver hoy por hoy que lo han transformado en un museo como que tenemos hoy, ¿no? Pero bueno, eran constructores, digamos, de civilidad. Es una anécdota que me parece importante recalcar. El programa obviamente no nos va a alcanzar para abarcar todos los temas que quisiéramos conversar, así que probablemente vamos a tener un siguiente programa. Tú hablabas al principio de la construcción de esta primera página, digamos, del legado de un presidente venezolano, que es la página rafaelcaldera.com, creo que esa es donde hay muchos trabajos interesantes. Creo que hay dos tipos de trabajos. Unos donde ustedes están reivindicando la verdad histórica y colocando, digamos, trabajos que ustedes han venido haciendo, recopilando, que dan toda la versión, digamos, oficial de los hechos históricos o aportan cosas que no se sabían. Yo voy a mencionar dos o tres que tengo aquí a la mano, y bueno, podemos conversar el que tú creas que sea más apropiado, ¿no? Hay un libro, digamos, que se llama La Rebelión de los Náufragos, donde se habla de todo el proceso, digamos, de caída de Carlos Andrés Pérez, como lo explican. Y obviamente hacen o señalan muchos culpables, entre ellos a Rafael Caldera. Y hay un trabajo muy interesante que tú hiciste que se llama La Rebelión de los Náufragos y sus contradicciones,
que yo creo que es importante leer e investigar y toda la historia. También un libro que recientemente salió, bueno, ya de unos 4 años, 5 años, se llama How Democracies Die, de Steve Levinsky y Daniel Ziblatt, que es básicamente cómo mueren las democracias, donde se hace una serie de aseveraciones que también distorsionan, digamos, lo que es el tema de lo que ocurrió en Venezuela, cuando Venezuela realmente no es el tema principal, pero básicamente, en resumidas cuentas, como si el culpable hubiese sido Caldera de lo que ocurrió. Y tú hiciste un trabajo muy interesante donde desarrolla y aclara. Uno ve fotos, por ejemplo, de Vargas Llosa visitando a Caldera cuando era presidente, muy sonriente, muy afable, y años después también cayendo en este mismo discurso. Entonces yo creo que es muy importante. Dicho eso, por un lado, creo que es un archivo histórico que hay que consultar. Por otro lado, hay temas que la gente quizás no conoce y desconoce, que tienen que ver con el respeto de Caldera a la institucionalidad del país, a la construcción de la institucionalidad del país, como padre fundador que lo es, porque muchas veces se dice que es Betancourt, pero realmente la democracia sin Caldera no hubiese podido existir. O sea, son ellos dos más otros, obviamente, ¿no? Y es un trabajo que tú hiciste sobre el veto de Caldera a la creación del Consejo de la Judicatura, que creo que es un trabajo muy importante, que es una situación que se presentó en el primer gobierno, y tú dices que es importante traer el recuerdo de este episodio, que en tu opinión marcó la historia de nuestro Poder Judicial, convertido en uno de los problemas centrales del funcionamiento de nuestro Estado social de derecho. Hoy por hoy sabemos que el brazo ejecutor de todos los desmanes que hace el régimen es el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bueno, hay muchas cosas sobre la mesa. Podemos reflexionar, comentarnos brevemente sobre este hecho institucional que me parece importante, muy poco conocido, o si tú prefieres hacer algún tipo de comentario respecto a su trabajo, también lo podemos hacer. Tenemos unos 5 minutos, creo, para cerrar. Disculpa si te puse en una situación comprometida. El tema es muy amplio, pero yo creo que, empezando por lo último que acabas de decir, yo creo que es importante que se analice, y ahí está, lo que ocurrió en el año 69, porque se pretendió, o se creó pues el Consejo de la Judicatura, pero fue la única vez en los 40 años de democracia que el presidente ejerce el veto y lo lleva hasta la Corte, porque muchas veces los presidentes devolvieron las leyes al Congreso, que era una facultad que tenían presidencial, pero en esa oportunidad fue hasta la Corte y Caldera pierde 8-7 y acata la decisión de la Corte a pesar de que no estaba de acuerdo. Y asiste a la instalación del Consejo de la Judicatura, que por cierto presidió el doctor Pifani de primero, y después termina renunciando, porque ocurre lo que Caldera había predicho. Y el propio presidente Betancourt años después lo dice también, que fue un error, porque le pusieron la mano al Poder Judicial los partidos. Pues de alguna manera empezaron a crearse aquello que se llamó las tribus, y que le hizo un daño tremendo a la democracia, a la institucionalidad. Yo le decía a la gente de la Universidad Católica que están haciendo unos estudios sobre lo que ocurrió en los 40 años, decía, uno de las axes del estudio tiene que ser el tema del Poder Judicial, porque un Estado de Derecho sin una administración de justicia independiente, autónoma, honesta, eficiente, no funciona. Pues ¿cómo hace uno para hacer que cumpla sus derechos? Entonces, por eso Caldera retoma el tema después como presidente de la reforma constitucional. Ese es uno de los temas centrales de la reforma constitucional que lamentablemente los partidos dejan encabetada. O sea, tienen los 5 años del segundo periodo de Caldera y no la aprueban. Una reforma que tenía que ir a un referéndum. Chávez se llenaba la boca diciendo que la Constitución del 99 era la que por primera vez había sido aprobada en un referéndum. Esa reforma hubiera tenido que ser aprobada por un referéndum y le hubiera quitado las banderas a la constituyente. Parte de lo central de esa reforma era el tema de la administración de justicia, que era fundamental en el país. Entonces, no solo es la demostración del respeto al Estado de Derecho, sino además el incidente como tal dentro de los 40 años es muy interesante. Ahora, yo quería recomendar, porque el tiempo es muy breve, a la gente que vayan, que se metan en esa página web, rafaelcaldera.com. Ahí en la primera página hay un artículo que escribí el año pasado, que tú mencionaste, sobre este libro de 2 profesores de Harvard, donde dicen una cantidad de cosas que no son ciertas. O sea, retomando lo que hablamos al principio del programa, el tema es averiguar la verdad. O sea, yo no estoy diciendo que Caldera fuera un hombre que no se hubiera equivocado nunca, porque era un ser humano, y claro que toda su gestión tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como la tienen todos los hombres, y más en la vida política, pues que está siempre a la luz de todo. Pero lo importante es aclarar la verdad. Cuando se escribió este libro de los náufragos, que fue un bestseller, allí se dicen una cantidad de cosas que no se consultaron a la fuente cercana a Caldera. Y se dicen cosas como, por ejemplo, que Caldera se reunió con Lucinchi y Luis Herrera en Nueva York para conspirar contra Carlos Andrés Pérez. Eso es totalmente falso. O sea, hay cantidad de cosas allí. Entonces, por eso me animé a escribir un trabajo
donde comento y además con el mismo libro esbozo una tesis contraria a lo que el libro pretende inducir a la gente a pensar de lo que ocurrió. Eso está allí en la página web rafaelcaldera.com, que le acabas de hacer mención. Y el último, de la muerte de una democracia, sobre todo responde a lo que hemos venido durante 20 años recibiendo. Es una campaña permanente de que Caldera es el culpable de todo lo que ocurrió porque soltó a Chávez. Entonces el chivo expiatorio es Rafael Caldera, cuando resulta que quienes lo llevaron al poder, porque Chávez pasó 4 años en la inopia, pues no representaba. Ahí está aprobado por Atanálisis, por Luis Vicente León, en diciembre del 97. Chávez tenía el 4% en las encuestas. Y grupos económicos muy importantes y comunicacionales lo apoyaron y lo llevaron a la presidencia. Ahora, yo vuelvo a lo que dije al principio. No fue el error nada más de llevarlo a la presidencia. El gran error fue haberle permitido violar el orden constitucional de 61, porque si no, él hubiera durado 5 años en la presidencia y ya. O sea, no era que ese cuento de que había que refundar la república y permitirle haber llevado adelante su proyecto, que era reeleccionista y era absolutista, pues el control absoluto y la destrucción de la democracia desde la democracia misma. Bueno, el tiempo resultó, ojalá podamos volver para analizar esta última situación. Yo creo que la gente está muy adolorida, y cuando la gente está adolorida no puede acercarse a la realidad, no la puede comprender y no se puede reconciliar. El esfuerzo nuestro en algún momento será que ese dolor pase para que se reconozca la realidad, podamos reconciliarnos con ella y seguir adelante. Muchísimas gracias al doctor Andrés Caldera, hijo del presidente Rafael Caldera, por haber estado aquí hoy. Es un día importante, me imagino que para ustedes y para su familia, pues el recordar a su papá y a su legado, a su trayectoria histórica, y compartirlo con un país que necesita abuelitos, que necesita reconciliarse con su pasado para poder construir un mejor futuro. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, a César Arteaga en los controles, y Hugo Bravo y Víctor Maldonado y Jackson, que siempre nos oye allá afuera. Nos vemos el lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.